En esta ocasión hablaremos sobre la catedral, el palacio arzobispal y la ermita de Santa Cruz. La catedral. El hermano, señor obispo marroquín, celebró la misa por primera vez en la nueva ciudad el día 22 de noviembre de 1542, en la pequeña iglesia de la ermita de Santa Lucía, que se encontraba en el límite occidental de la capital. Esta iglesia se convirtió en la catedral provisional en el mes de julio de 1543 y sirvió hasta que se construyó el edificio formal, que daba a la Plaza Real. Habrían pasado varios años antes de estar lista la nueva catedral de trazo ambicioso, pues al mismo tiempo se construían otros numerosos edificios para los cuales también se necesitaban materiales y obreros. Algunas autoridades declaran que no se sabe con certeza ni la fecha de comienzo ni la fecha de terminación de la catedral, pero no hay dudas de la fecha aproximada. Unos documentos en el Archivo General de Guatemala muestran que los ingresos de varios pueblos se asignaron a la construcción el 1 de agosto de 1542 y el 14 de agosto del mismo año se contrató a un cantero que había de poner los cimientos después de aquella y antes de 1550. Los detalles de este edificio del siglo XVI no tienen importancia para nosotros. La catedral, que sería en 1773 y cuyas ruinas se ven hoy, fue la segunda erigida en este año. Sin embargo, es interesante notar que su iconografía se cambió muy poco cuando la construyeron. La primera catedral tenía las mismas medidas, había capillas laterales semejantes y fue de mampostería. Había una sola diferencia de importancia: el primer edificio, como las iglesias parecidas de aquella época en México, tenía techo de madera en vez de bóveda. Se adornaba con alfaraje y artesonado para el año 1660. El techo de la primera catedral estaba podrido y a causa de los numerosos terremotos y la destrucción que normalmente causa un siglo de uso, al edificio le hacía gran falta reparaciones externas. Las composturas que se habían hecho en años anteriores no habían bastado para conservar la catedral. Sin embargo, había muchas personas que se pusieron a su demolición porque se había construido recientemente varias capillas y se necesitará una gran cantidad enorme de dinero para construir un edificio tan grande. No obstante, a pesar de todos los obstáculos, el deseo del capitán general fue reconstruirla completamente. Prevaleció y la demolición se inició en 1669. Al principio trataron de servirse de algunas partes de la fábrica durante la reconstrucción, pero después de poco tiempo se trasladó la catedral a una nueva iglesia de San Pedro Apóstol, que se encontraba a solo una cuadra al sur. La segunda parte de la catedral fue creada en 1668, con 68 cúpulas, 18 capillas y 5 naves. En este sitio podemos observar los capiteles y pechinas con su decoración original, que fue trabajado con estuco hace aproximadamente 330 años. La parte que hoy en día observamos con ladrillo es la consolidación de la restauración. La catedral, que tardó aproximadamente 11 años para construirla, tuvo dos cuerpos, un tímpano redondeado, 5 naves con 3 naves de 100 metros, 2 cruceros de 50 metros, los cuales se destruyeron por el terremoto de 1773. Este mismo contó con un palacio arzobispal y episcopal, dedicado al obispo Francisco Marroquín. El capitán Martín de Andújar delineó el primer plano, pero fue sustituido por el famoso arquitecto José de Porres, quien corrigió defectos en el plano original y, según se dice, se dirigió la obra hasta su feliz terminación. El edificio entero se encuentra en una plataforma que lo eleva hasta la altura de la calle de las Campanas, que está detrás de él. Desde el oeste al este su longitud es de unos 97 metros. 3 puertas se abrían sobre la lonja que daba a la Plaza Real y otras 2 puertas al término de las naves laterales daban acceso a la calle de las Campanas. Un atrio elevado al lado meridional de la catedral, entre el sagrario y la casa del sacristán mayor, hacía lo posible otra entrada a la catedral y al sagrario. Por esta puerta se entraba a un pasillo que se pasaba por delante del coro y terminaba en la puerta del palacio episcopal, al norte. En general,
La iconografía era la de una catedral española típica de la época. El coro, que era amplio y según se decía contenía 100 sillas, la del obispo estaba a un extremo de la nave principal y la capilla real estaba al extremo oriental, detrás del altar mayor. Un deambulatorio que se separaba en de la capilla real se extendía desde la amplia sacristía, la casa del sacristán mayor, hasta la capilla grande de Nuestra Señora del Socorro, pasando por delante de la puerta de la sala capitular. A los dos lados de la nave central había anchas naves laterales, y más allá de estas había 14 espacios abovedados de bastante profundidad, el mayor parte de los cuales contenían capillas cuyos ricos altares tenían adobaciones distintas. Un espacio al norte del coro servía del baptisterio, el altar mayor cubierto de baldaquino que estaba sobre una plataforma elevada y estaba separado del coro por 3 berenales. Ha sido descrito detalladamente por algunos historiadores y se atribuye al famoso escultor Mateo Zúñiga. Compuesto de 16 columnas sobre una base de forma poligonal y sostenía una cúpula de media naranja. El altar entero y su baldaquino estaban ricamente adornados con carey, bronce y marfil. Por encima del área del altar mayor había una gran cúpula apoyada en hermosas pechinas que estaban adornadas con típica escultura decorativa, hecha con mezcla de ladrillo, la misma refinada y variada escultura decorativa que se ven en los capiteles de los pilares y las pilastras, las cornisas, los escudos de armas, en las bóvedas y por todo el interior, donde la decoración se conserva bella a pesar del asolamiento de los años y el tiempo. Lo demás de la fachada es bastante sencillo y aún austero. Los detalles se han hecho hábilmente en el cuerpo superior y alrededor de los nichos, que están llenos de imágenes primorosamente modeladas en estuco alrededor de un núcleo de ladrillo. Aunque le falta a la fachada el aspecto monumental que uno espera dado el plano, se puede atribuir esto en parte a la pérdida de los campanarios, pero principalmente al hecho de que tomaban en cuenta la frecuencia de terremotos, lo que aconsejó una fachada baja y fuerte. El Palacio Arzobispal. Empezó a ser construida su nueva casa contigua al muro septentrional de la primera catedral que se estaba construyendo entonces. Este edificio daba a la Plaza Real y solo una parte se hallaba construida cuando el obispo marroquín falleció el 8 de abril de 1563. No hay documentos acerca de construcción más amplia destinada a morada episcopal durante el siglo siguiente. Probablemente la casa del obispo siguió siendo modesta. Cuando se acercaba a la terminación de la nueva catedral del siglo XVII y los esfuerzos para la elevación de la catedral a metropolitana se aumentaban, era evidente la necesidad de tener un palacio episcopal apropiado. En 1687, el arquitecto de la catedral, José de Porres, declaró que había trabajado en el palacio episcopal, pero probablemente fue esto para mejorar su relación con la recientemente terminada catedral. No fue sino hasta 1706 que un nuevo obispo, Fray Mauro Larrategui y Colón, se entregó a la tarea de llevar adelante con energía la construcción de este amplio y sobrio palacio episcopal. El obispo Larrategui murió el día 29 de noviembre de 1711, pero antes de morir había visto concluido enteramente el edificio con sus fuentes, sus habitaciones para la servidumbre y sus caballerizas. Se estrenó el palacio un mes antes de su fallecimiento. Aunque el palacio y sus dependencias parecen haber ocupado toda la parte de la manzana que no pertenecía a la catedral mismo, queda muy poco este edificio. El perímetro contigua, las calles que se han convertido para sus comerciales
del siglo XX. Solo en las ruinas del claustro es posible obtener alguna idea de la espléndida apariencia arquitectónica alcanzada por este edificio. Estaba recién terminado. Sin duda existía un segundo piso alrededor del patio principal en 1938. Todavía eran visibles algunas porciones de dos escaleras y los dibujos ya mencionados, publicados en el siglo XIX por Stevens y por Curtis, muestran un segundo piso que daba a la Plaza Real. También había referencias a una galería que daba a la Plaza Real, pero no se encuentran visibles ahora indicios de esta. Los muros bajos y gruesos están techados como un edificio de un solo piso. Solamente la puerta grande del claustro y los marcos de piedra de las puertas de la fachada occidental, con sus escudos de armas, parecen relacionarse con el siglo XVIII.